7 de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días para los que nos escuchan en vivo y muy buenas noches para los que nos escuchan en repetición. Bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Hoy viernes 21 de octubre, agradeciendo su preferencia por sintonizarnos en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y de igual forma a nuestros amigos que nos escuchan en Austin, Texas, a través del 95.1 de FM, y a los que nos ven o nos escuchan en la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez, conduciendo este programa en ausencia de la titular, Ruth León. Y le invitamos a que te quedes con nosotros a charlar referente al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un tema interesante. Probablemente tú que nos escuchas en alguna situación o en alguna ocasión has visto en las etiquetas de comida algo que señala grasas trans o grasas hidrogenadas o grasas parcialmente hidrogenadas. Y precisamente el tema del día de hoy es hablar de las grasas trans. ¿Cuáles son las implicaciones metabólicas que tiene el consumo de este tipo de grasas? Y te invito, cuáles son los puntos o el menú del día de hoy para que te quedes con nosotros. Es las funciones de las grasas, qué funciones tienen las grasas, tipos de grasas, cuántos tipos de grasa tenemos, cuáles son las buenas y cuáles son las malas, qué son las grasas trans, implicaciones metabólicas en el consumo de las grasas trans. Y al final hablaremos de recomendaciones nutricionales precisamente para deshacernos de estas grasas trans. Si deseas participar con nosotros, si deseas charlar con nosotros respecto al tema, te invito a que te comuniques a los teléfonos en cabina, el 3122 11 90, el 36 47 18 83, o que nos envíes un mensaje por WhatsApp al teléfono 33 10 190712, y te invito desde el inicio del programa que participes en Aceptas el Reto. Radio Mujer, por ayuda social, semana a semana, los viernes específicamente, estamos dando una promoción que es precisamente aceptar el reto para una persona que desee bajar de peso. Y el reto es: aceptas el reto, 26 semanas, 26 kilos o más, de manera gratuita, de asesoría médica y nutricional. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a los teléfonos anteriormente señalados o enviarnos un mensaje por WhatsApp donde nos señales tu peso, tu talla, el por qué quieres participar en Aceptas el Reto y de dónde nos estás llamando. Y vamos a iniciar, como es tradicional, con la frase de nutrición y salud del día de hoy. Hoy en día, más del 95% de las enfermedades crónicas están causadas por la comida, por ingredientes tóxicos, por deficiencias nutricionales y por falta de ejercicio físico. Y esto lo señaló Mike Adams, que es un jugador de fútbol americano. Y justo estábamos señalando antes cuáles son los puntos que vamos a tratar el día de hoy, y es bien importante señalar que en un régimen alimenticio equilibrado deben existir las grasas. De hecho, lo señala dentro de los requerimientos que un aporte nutricional de grasas debe ser al menos del 25 a 30% de las calorías que consumimos en el día. Es decir, las grasas también no deben de ser satanizadas, porque muchos pacientes, en el afán de perder peso, de repente se ponen dietas muy restrictivas, y dentro de las dietas restrictivas a veces suprimen del todo o tratan de suprimir del todo las grasas en la alimentación, cuando las grasas también son parte importante de la alimentación. Son de los macronutrientes y, repito, los requerimientos están entre mínimo un 20%, óptimo hasta el 30%. El consumo de grasas trans ha venido en aumento en los últimos años. Las grasas trans adicionadas en los alimentos no son componentes indispensables. Señalábamos anteriormente que es importante el consumo de grasas en la alimentación, pero también es importante señalar que las grasas trans
no son parte importante y de los componentes que debemos de consumir no son indispensables. Es decir, que si no consumimos las grasas trans realmente sería mucho mejor para mejorar nuestra salud. Las recomendaciones internacionales señalan que el consumo de grasas saturadas debe ser de máximo el 7% y de las grasas trans menos del 1%. En México se consumen al menos 5 veces más de las recomendaciones, lo que hace que incrementen los factores de riesgo para enfermedades metabólicas. Se considera peligroso el consumo de grasas trans por arriba de 5 gramos por día. 5 gramos por día, y regularmente esos 5 gramos por día los podemos consumir inclusive en un solo alimento, en un solo tiempo de comida. Y vamos a poner un ejemplo de una famosa hamburguesa. ¿Qué es lo que les estamos dando a nuestros niños o qué es lo que estamos nosotros consumiendo también? Una porción de papas fritas de un promedio de 150 gramos contiene al menos 7 gramos de grasas trans, cuando las recomendaciones internacionales nos señalan que debe ser al menos de 1 gramo por día. Una hamburguesa de 200 gramos contiene al menos 3 gramos de grasas trans, y el queso americano que contiene esta hamburguesa, cada rebanada tiene 2.2 gramos de grasas trans. Es decir, que en una hamburguesa con papas y queso tendríamos un promedio hasta de 12 gramos de grasas trans, y estamos señalando solamente en un tiempo de comida. Y regularmente las grasas trans las vamos a encontrar en alimentos sumamente procesados, o también los vamos a encontrar en alimentos chatarra. Pero en sí, ¿cuáles son las funciones de las grasas? De las grasas que debemos de consumir, que estábamos señalando un aporte nutricional promedio entre el 20 al 30%. La función de las grasas son importantes para nuestro cuerpo. Nos proporcionan un promedio en energía de 9 calorías por gramo. Proporcionan ácidos grasos esenciales que son importantes para el crecimiento y para el mantenimiento de los tejidos de nuestro cuerpo. Sirven de transporte para las vitaminas liposolubles, que en este caso la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Y con esta información de las funciones de las grasas, vamos a la primera pausa y regresamos. Siete de la mañana con 19 minutos. Muy buenos días. Estás escuchando tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Soy el doctor Oscar Martínez y el día de hoy estamos desarrollando el tema de grasas trans. ¿Qué son las grasas trans y cuáles son las implicaciones metabólicas que tiene al consumirlas? Y te invito, si deseas participar, a los teléfonos 3122-1190 y el 3647-1883, y por medio de la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx, por medio de Facebook, Mujer El Sexto Sentido, por medio de Twitter, Radio Mujer 1040, o que nos envíes un mensaje por WhatsApp al teléfono 3310-1907-12. Y si deseas participar en Aceptas el Reto de 26 semanas, 26 kilos o más, lo único que tienes que hacer es enviarnos tus datos, tu peso, tu talla, cuál es el motivo por el cual deseas participar en Aceptas el Reto y tu caso. Cuántos kilos pesas, cuál es tu talla y precisamente cuál es tu motivación a aceptar el reto. El reto es simple en el sentido de que lo único que tienes que hacer es participar, tener la voluntad de participar, y una de las características es que debes de ser el radio escucha, es decir, la persona que en este momento está escuchando la promoción. No puedes inscribir absolutamente a nadie que no esté escuchando el programa. Y también otra de las características es que debes de tener un diagnóstico de obesidad al menos de 26 kilos, precisamente porque el reto es 26 kilos o más. Y en referencia al tema del día de hoy, que estamos hablando de las grasas trans, implicaciones metabólicas, hablábamos del consumo, de los requerimientos internacionales, y nos señalaba que los requerimientos internacionales nos sugieren un consumo máximo de 1 gramo de grasas trans por día. Y justo estábamos señalando antes del corte que en México esta cantidad de grasas trans los estamos inclusive la estamos consumiendo hasta el 10%, hasta el 100% más. Es decir, en vez de consumir 1 gramo,
máximo de grasas trans si tomamos la referencia de qué es lo que estamos consumiendo, y los alimentos que contienen las grasas trans probablemente lo estemos consumiendo no porque nos guste, sino porque no sabemos que muchos de los productos que estamos consumiendo tienen grasas trans. Y estamos poniendo un ejemplo de una hamburguesa de esos lugares donde promocionan hamburguesas para niños, y una hamburguesa con papas y queso tiene un promedio de 12 gramos de grasas trans. Y también estábamos señalando cuáles son las funciones de las grasas. Es decir, dentro de la nutrición tiene que ver macronutrientes, y de los macronutrientes hay ciertas recomendaciones, pero también es importante señalar que hay diferentes tipos de grasas, y de las funciones de las grasas que son recomendables, es de que sirven de transporte para las vitaminas liposolubles, que en este caso la vitamina A, la D, la E y la K, rodean nuestro cuerpo proporcionando un control de la temperatura y sirven de protección, y son productoras de hormonas. Es decir, las grasas, pero las grasas cuando son dentro de la recomendación, y grasas que se pueden considerar grasas benéficas, son importantes también para nuestro cuerpo. Cuando tenemos una dieta o un régimen alimenticio muy bajo en grasas, y sobre todo en pacientes que se someten a dietas restrictivas con el afán de perder peso, nos va a también dar efectos colaterales. Pero ¿cuántos tipos de grasas tenemos? ¿Cuáles son las que son benéficas para nuestra salud y cuáles son perjudiciales? Es importante señalar que hay diferentes grupos de grasas, y las grasas saturadas debemos de consumirlo. Los requerimientos deben de ser de menos del 7% del consumo total de un día. Las características de las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente, regularmente son de origen animal, aunque también hay de origen vegetal, y regularmente la encontramos, como señalamos, que son sólidas, es en la manteca, la mantequilla, la nata de leche, la crema de leche, los quesos duros como el queso Oaxaca, el queso Chihuahua, el queso manchego, el queso Gouda, es decir, los quesos que se consideran como quesos duros, crema de leche, cebo de la carne, y también lo podemos encontrar de origen vegetal, y regularmente lo vamos a encontrar en aceites de palma y aceites de coco. Esas son las grasas saturadas, que son de características sólidas. Las grasas insaturadas, la recomendación es al menos del 17 al 23% del consumo por día, y son líquidas a temperatura ambiente, y hay de dos tipos: las grasas que son monoinsaturadas y las grasas que se consideran poliinsaturadas. Las monoinsaturadas presentan principalmente o se encuentran principalmente en aceite de oliva. Probablemente es por ello que he escuchado en muchas ocasiones recomendaciones de profesionales de la salud que señalan que es importante el consumo de aceite de oliva. Otro de las grasas también que son insaturadas es las grasas poliinsaturadas. Las grasas poliinsaturadas se encuentran en los aceites de semillas de girasol, de soya y de maíz. Dentro de este grupo hay ácidos grasos esenciales, que el consumo que debemos de tener por día es al menos del 3 al 5%. Grasas esenciales se refiere al que el organismo no las puede sintetizar, por lo cual lo tenemos que recibir de la alimentación, y dentro de estos ácidos grasos esenciales probablemente hayas escuchado el omega 6 y el omega 3. El omega 6, también llamado ácido linoleico, y el omega 3, llamado ácido linolénico. El omega 3 permite la elaboración de dos tipos de ácidos que son importantes, y probablemente lo hayas visto en algunos productos, que es el DHA y el EPA. Estos ácidos esenciales se encuentran principalmente en pescados de agua fría como el salmón, la sardina y la trucha, y también los podemos encontrar en algunos tipos de nueces como la nuez pecana, lo que son nuez de la India, lo que son también pistaches, y ese tipo de nueces son las que vamos a encontrar el DHA y el EPA.
Pero hay otro tipo de grasas que de repente probablemente las consumamos de manera inconsciente, no sabemos que algunos productos industrializados o prácticamente todo lo que son alimentos industrializados lo contienen, que son las grasas trans. Pero ¿qué son las grasas trans? Las grasas insaturadas regularmente, que son de características líquidas, son muy fáciles de que se oxiden, que se pudran, se enrancien, y es por ello que la industria alimentaria requiere de grasas con mayor estabilidad para incrementar lo que es su vida útil. Para ello utilizan la hidrogenación, es decir, que a las grasas líquidas, a las grasas insaturadas les agregan hidrógeno, y es por eso que los podemos encontrar las grasas trans como tal, como grasas trans o grasas parcialmente hidrogenadas o lo que son grasas hidrogenadas. Y esto hace que las grasas trans de características líquidas, de características más o menos como aceitosas, al ponerles el hidrógeno, cambien a características sólidas, y también se pueden convertir en grasas trans los aceites que se calientan a altas temperaturas. Y regularmente lo podemos ver en productos que consumimos pues con regularidad. Lo podemos ver, ejemplo, en las frituras, como en las papitas, los churritos que venden en las esquinas o afuera de los templos. Ese aceite que se está queme y queme, caliente y caliente, también se puede convertir en grasas trans, y lo podemos también encontrar las grasas trans en prácticamente todos los alimentos o productos industrializados. Pero en sí, ¿cuáles son los efectos de las grasas trans? ¿Por qué las recomendaciones que no se consuma? Hablábamos de las recomendaciones que son al menos 1 gramo por día, pero la recomendación sería en personas que tienen factores de riesgo, enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, y sobre todo de manera muy importante en personas que tienen colesterol alto, que es el colesterol malo, LDL alto por arriba de 150, lo que son triglicéridos altos por arriba de 150, y el HDL, que es el colesterol cardioprotector, por abajo de 45. La recomendación sería que no consumieran absolutamente ni siquiera 1 gramo de grasas trans, y el motivo es porque las grasas trans actúan como grasas saturadas, es decir, al estar consumiendo un producto que tiene grasas trans o grasas parcialmente hidrogenadas o hidrogenadas, literalmente sería como estar consumiendo mantequilla a puños o a cucharadas, y tiene los mismos efectos. Las grasas trans importantes que tienen los mismos efectos de las grasas saturadas como la manteca y la mantequilla. Y con este dato vamos a la siguiente pausa y regresamos. De la mañana, 34 minutos. Estás escuchando tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Si nos estás escuchando a través del 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y por medio de, en Austin, Texas, por medio del 95.1 de FM, o si nos ves o nos escuchas en la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. Muchísimas gracias, soy el doctor Oscar Martínez, y el día de hoy estamos desarrollando el tema de grasas trans, cuáles son las implicaciones metabólicas, y si tienes dudas al respecto, te invito a que te comuniques con nosotros a los teléfonos en cabina, el 3122-1190, el 3647-1883, y por medio de la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx, por medio de Facebook, Mujer el Sexto Sentido, por medio de Twitter, @Radio Mujer 1040, por medio de WhatsApp, el 3310-1907-12, y te invito, todavía es tiempo para que nos marques en aceptar el reto. Semana a semana, los viernes, estamos lanzando un reto en el cual una persona que desee bajar de peso es asesoría médica y nutricional de manera gratuita. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros y señalarnos tu caso. En esta situación sería cuánto mides, cuánto pesas y por qué deseas aceptar el reto. Y justo se está comunicando con nosotros. Hola, quiero participar en el reto de 26 semanas, 26 kilos o más. Soy Aide,
mido 1,62 y peso 105 kilos. Quiero hacerlo por mi salud y la de mis hijos. 2 de ellos tienen sobrepeso y resistencia a la insulina. Vivo en Querétaro, por favor ayúdenos, gracias. Muy bien, Aide, aquí la situación es que aceptar el reto es de manera presencial, te tenemos que hacer una valoración médica nutricional, te tenemos que mandar a hacer estudios de laboratorio para precisamente saber cuál es la causa de tu sobrepeso o obesidad. En este caso, los exámenes de laboratorio pues tienen que ser bajo interpretación personal. Todo lo que te sugiero es, si tienes ahí en Querétaro un médico, sobre todo que sea certificado, es decir, que tenga especialidad o tenga maestría en nutrición clínica, sería mucho mejor porque tendría un poquito más de capacidad para poder llevar tu caso. De todas maneras, si tienes alguna consulta personal, alguna duda, te invito a que nos marques. El teléfono en oficina es el 36 32 90 11 para darte las indicaciones pertinentes para que acudas a un médico allá en tu ciudad, en Querétaro. También se está comunicando con nosotros. Muy buenos días, saludos desde Austin, Texas. Me he sentido con mucha ansiedad y estoy comiendo más de lo normal. ¿Qué puedo hacer para quitarme la ansiedad? Porque eso me lleva a engordar. Gracias por sus consejos. Bien, te señalo lo siguiente, un estado de ansiedad puede ser provocado inclusive por el tipo de alimentos que estás consumiendo y puede haber una posibilidad de que tengas resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es que la insulina pierde la capacidad de metabolizar los alimentos que tú consumes, que dentro de nuestro cuerpo se metabolizan como azúcar. Y lo que sucede es que al estar consumiendo un alto contenido de alimentos saturados en azúcar, el cuerpo lo que hace es producir una cantidad importante de insulina, pero esta insulina, como es resistente, no va a ser la función más importante, que es transportar la glucosa al interior de la célula. En consecuencia, esta energía que no entra a la célula se queda afuera, se metaboliza como grasa, pero te va a provocar una reacción metabólica llamada hipoglucemia reactiva. Dentro de estas manifestaciones puede ser dolor de cabeza, cansancio, sudoración fría, ansiedad, que es justo lo que tú estás comentando como una manifestación de ansiedad, compulsión y una necesidad imperiosa de seguir consumiendo alimentos saturados en azúcar. Es decir, que lo que tú haces, el consumir alimentos saturados en azúcar para quitarte la ansiedad o la compulsión del azúcar, en vez de favorecer, lo que va a hacer es empeorar o provocar más hipoglucemia. Entonces te invito de igual manera a que vayas con un médico certificado, con un médico especialista en el control de peso, para que vea exámenes de laboratorio y determine cuál es la causa por la cual tú tienes ansiedad. O la ansiedad también puede ser porque tu cuerpo, al estar consumiendo una cantidad importante de alimentos saturados en azúcar, a nivel del cerebro produces un neurotransmisor llamado dopamina, y literalmente te estarías dopando con alimentos saturados en azúcar porque nos da sensación de placer y satisfacción. Entonces hay que determinar precisamente cuál es la causa por la cual tú tienes ansiedad, para en base a ello dar un tratamiento específico. Hablábamos antes del corte de las implicaciones metabólicas que tiene el consumo de grasas trans, y señalábamos que las grasas trans precisamente actúan como grasas saturadas, como si estuviéramos consumiendo manteca, como si estuviéramos consumiendo mantequilla o como si estuviéramos consumiendo sebo de carne. Está claramente demostrado la asociación entre el consumo de las grasas trans y la hipercolesterolemia, que es el colesterol alto y sobre todo colesterol que se puede considerar el colesterol malo, que es el LDL. También se ha encontrado triglicéridos altos y disminución del colesterol cardioprotector, que es el HDL. Y en consecuencia, al tener colesterol alto, triglicéridos altos, HDL bajo, podemos tener enfermedades o riesgo de enfermedades cardiovasculares y también riesgo de enfermedades metabólicas como la hipertensión, hígado graso, riesgo de trombogénesis, y también podemos encontrar resistencia a la insulina y en consecuencia también podemos encontrar un factor o una posibilidad de tener diabetes. Nos está hablando Rodrigo Sánchez. Él mide pesa 120 kilos y mide 1,70, participa. Rita Sánchez mide 1,54 y pesa
84 kilos, también participa. Alma Rojas, mide 1,58 y pesa 75 kilos, también participa. Y señala Catalina Sánchez. Catalina Sánchez, agradezco al doctor de Radio Mujer por el reto. He bajado 24 kilos. Yo había ido a muchos lugares y no había logrado, creo que dice tanto o resultados. Catalina, pues al contrario, muchísimas gracias por la confianza y por haber aceptado el reto. Bajar de peso o fomentar un hábito alimenticio diferente es lo más difícil que nos podemos encontrar. Modificar el hábito y modificar un hábito alimenticio que tenemos ya preestablecido durante la infancia y en el momento que nos sometemos a un régimen alimenticio sano, podemos decir un régimen alimenticio sano, es importante señalar que el paciente cuando va y él dice que se va a poner a dieta, lo que pretendemos no es poner a dieta al paciente, sino lo que pretendemos es establecer hábitos alimenticios sanos. Y nuestro cuerpo es tan noble que simple y llanamente con tener hábitos alimenticios sanos, solo por sí mismo va a bajar de peso. Entonces, a veces el paciente tiene miedo a las dietas o tiene miedo a iniciar un tratamiento de disminución de peso porque obviamente va a hacer modificaciones importantes a la alimentación. Y tenemos que ir a la causa, no a la consecuencia, y muchas veces la consecuencia es el sobrepeso. Y muchas veces hemos comentado que el paciente es más que kilos, es decir, no solamente es lo que refleja los kilos en la báscula, sino que hay que ver cuál es la causa principal por la cual ese paciente está subiendo de peso. Puede tener causas metabólicas o puede tener causas nada más primarias que puede ser malos hábitos y sedentarismo, y es importante señalar que esto se determina por medio de una valoración médica y nutricional. No es solamente pesarlo, subirlo a la báscula, decirle usted tiene tantos kilos de más y ahí le va su dieta, sino que la dieta, por decirlo así, o el régimen alimenticio, mejor dicho, es como un traje a la medida, se debe de prescribir en base a esa valoración que estamos comentando y se determina el tipo de tratamiento que debe de tener el paciente. Es por ello que señalamos que la valoración médica debe ir complementada con exámenes de laboratorio. No podemos dar un régimen específico a un paciente que no sabemos en qué condiciones de salud está. Es por ello que es importante que el paciente tenga exámenes de laboratorio para determinar justo lo que estamos señalando el día de hoy. Si tiene niveles de colesterol alto, si tiene niveles de colesterol alto o triglicéridos, el régimen debe de ser un poquito más específico, y con estos datos de las grasas trans, de las implicaciones metabólicas que tiene el consumo de grasas trans, vamos a la siguiente pausa y regresamos. Siete de la mañana, 49 minutos. Nuevamente bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Y el día de hoy estamos hablando de grasas trans, implicaciones metabólicas, y antes del corte estábamos señalando precisamente qué implicaciones en la salud o implicaciones metabólicas nos va a dar el estar consumiendo grasas trans en la alimentación. Y señalábamos que dentro de ellos lo más importante es que va a incrementar LDL, que es el colesterol malo, triglicéridos, y va a disminuir el HDL, que es el colesterol cardioprotector, y en consecuencia puede tener factores para enfermedades cardiovasculares, hipertensión, hígado graso, riesgo de trombogénesis y resistencia a la insulina. Y justo por WhatsApp nos están enviando un mensaje: disculpe, ¿puede repetir los síntomas de resistencia a la insulina? Y me apunto al reto. Bien, los síntomas de resistencia a la insulina pueden ser inclusive mínimos, es decir, la resistencia a la insulina no duele, no, regularmente las manifestaciones clínicas hay que buscarlas, y dentro de las manifestaciones clínicas se sospecha que un paciente puede tener resistencia a la insulina, primero cuando tiene sobrepeso o obesidad, segundo cuando ese paciente tiene ansiedad y compulsión o tiene cierta preferencia a consumir alimentos de alto contenido de azúcar,
Otra de las manifestaciones, pero ya manifestaciones clínicas, es que puede tener glucosa alterada en ayuno, y glucosa alterada en ayuno es cuando de alguna manera le piden exámenes de laboratorio y los niveles de azúcar salen por arriba de 100. Bien, importante señalar, glucosa alterada en ayuno arriba de 100 no significa diabetes. Significa justo eso, glucosa que está alterada. Y dentro de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en un paciente solamente al verlo, es una manifestación clínica que se llama acantosis nigricans. La acantosis nigricans señala que el paciente a nivel del cuello puede tener un oscurecimiento y puede tener verruguitas en el cuello, y puede tener también oscurecimiento en lo que son los pliegues, puede ser en las axilas o en las ingles, en la entrepierna. Y otra de las manifestaciones clínicas es que regularmente los pacientes que tienen resistencia a la insulina, y si son mujeres, pueden tener quistes en los ovarios o pueden tener otro tipo de manifestaciones, pero esas manifestaciones ya las tenemos que determinar por medio de exámenes de laboratorio. ¿De qué manera podemos diagnosticar lo que es la resistencia a la insulina? Se hace una curva de tolerancia a la glucosa, que es la glucosa en ayuno, le dan una bebida dulce que son 75 gramos de glucosa y le sacan sangre un promedio de cada 30 minutos durante 2 horas. Esto es para ver precisamente cómo es de qué manera está actuando el azúcar, en nuestro cuerpo, cuáles son niveles basales y a 2 horas hasta dónde llega. O puede ser midiendo lo que es la glucosa en ayuno y también la insulina en ayuno. Por medio de esos dos parámetros sacamos un índice que se llama índice de Homa-Equicki, y por medio de ello vemos ya lo que es el factor para tener resistencia a la insulina, diabetes o una condición totalmente normal. Otra persona me dice, me mandaron a hacer la del metabolismo acelerado, no me he hecho apenas, me lo voy a hacer, me da mucha hambre y como, pero no engordo. Siempre he sido delgada, pero hoy estoy más, no sé si por qué. Cuando estaba embarazada no comía, porque tenía amenaza de aborto y me descontrolé, o porque hoy trabajo mucho trabajo de trabajadora doméstica, 2 turnos. Realmente no entendí mucho su mensaje. Le pido de favor si nos puede nuevamente escribir. Buen día, gracias a su programa estoy distinguiendo 2 tipos de grasas. En ocasiones como algo dulce y siento náusea e incomodidad. Saludos, Connie, no tengo sobrepeso y en un estudio reciente solo 84 de glucosa. Felicitaciones, Connie. ¿Y de qué manera nos podemos dar cuenta si estamos consumiendo grasas trans? Como hemos comentado, probablemente estemos consumiendo grasas trans y ni siquiera nos estemos dando cuenta de manera inconsciente. Y lo vamos a encontrar sobre todo en la margarina. La margarina es grasa trans, grasa parcialmente hidrogenada o hidrogenada. Regularmente lo vamos a encontrar en alimentos industrializados como galletitas de paquetito, y sobre todo los que vienen en sobrecito, los que son de compañía que regularmente conocemos, lo que son los helados, caldo de pollo en cubos. Es muy común que las amas de casa utilicen el caldito de pollo en cubos para sus sopas, para sus guisados, y ahí justo encontramos también grasas trans, las palomitas de microondas, la pastelería y panadería industrial, lo que habíamos comentado, los alimentos industrializados, y sobre todo en los de la marca del Osito es pura grasa trans. Alimentos congelados precocidos como puede ser hamburguesas, embutidos, pasas, pizzas. También en comida rápida, prácticamente toda la comida rápida tiene grasas trans, y también la crema de cacahuate que de repente las mamás lo untan en el pan tostado en los niños o se los dan como refrigerio, como desayuno, también tiene grasas trans. Pero ¿de qué manera? ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales precisamente para deshacernos de las grasas trans? Y una de las recomendaciones es evitar los alimentos que contengan grasas parcialmente hidrogenadas o hidrogenadas, y preferir aquellos alimentos que en las etiquetas aparezca la frase libre de ácidos grasos trans. Es importante checar las etiquetas, y si dice 0% grasas trans, eso se refiere que no tiene absolutamente ni un gramo de grasas trans, y por consiguiente lo podríamos
consumir con un poquito más de confianza, evitar los productos de repostería y pastelería industrializados, evitar el uso de aceite de palma, aceite de coco, la grasa animal y la manteca, preferir el uso de aceite de girasol, oliva o maíz, evitar el consumo de aderezos, sobre todo de aderezos que sean cremosos, como mayonesa, lo que es el blue cheese, mil islas, lo que son cremas, salsas o las salsas que regularmente son grasosas. Preferir cortes que sean magros en lugar de cortes grasos de carne. Evitar, ejemplo, lo que es el consumo de espinazo, que en este caso sí sería muy grasoso, lo que son chicharrones. Evitar el consumo de alimentos que evidentemente tienen sebo. Ejemplo, uno de ellos sería el menudo, otro de ellos sería a lo mejor el cocido. Cuando se congelan estos caldos a temperatura ambiente o en el refrigerador, vamos a ver esa nata o ese sebo en la superficie, entonces hay que evitarlos. Evitar comida rápida, regularmente los grasas trans es más común encontrarlos en comida rápida. Evitar alimentos fritos o alimentos empanizados o alimentos capeados y preferir alimentos que sean asados, alimentos que sean al vapor o alimentos que sean al horno. Consumir productos lácteos, pero que sean bajos en grasa o elaborados con leche descremada. Importante, puede ser lácteos que sean 0% grasa, 1% grasa, pero que sí señale la etiqueta que es bajo en grasa. Consumir frutas, verduras y alimentos ricos en fibra, porque esto nos va a dar sensación de saciedad. Entonces, como vemos, las recomendaciones son simples. Hay que evitar el consumo de alimentos que diga grasas trans. Los alimentos que se consideran alimentos chatarra es donde regularmente o comida rápida es donde regularmente vamos a encontrar las grasas trans, y los alimentos que se consideran industrializados. Es muy común que los padres de familia en la lonchera de los niños les envíen galletitas o les envíen de repente el panecito de compañía, de alguna compañía, y entonces todo lo que venga en sobre, todo lo que venga en paquetito, regularmente el contenido de grasas trans es de manera muy muy importante. Entonces sería más importante que en este caso fuera galletas, probablemente las cambiara por unas galletas de avena, y diera también lo que es un refrigerio, que puede ser un yogur 0% grasa, ya sea endulzado con sustituto de azúcar o inclusive sin endulzar. Pero son dentro de las recomendaciones, como señalábamos, las recomendaciones son muy simples, y dentro de estos factores es que la prevención es muy importante, porque al prevenir el consumo de grasas trans, y la podemos prevenir desde la infancia, al no estar consumiendo este tipo de grasas, lo que vamos a hacer es revertir precisamente de que nuestro cuerpo vaya depositando de manera importante niveles de colesterol altos, y en ocasiones el paciente, cuando ya tiene sobrepeso y obesidad, cuando ya tiene niveles altos de colesterol, niveles altos de triglicéridos, niveles bajos de HDL, que es el colesterol bueno, es justo cuando acude a consulta. Y antes de terminar, ya prácticamente estamos terminando con el programa, vamos a dar el ganador o ganadora del día de hoy, y el día de hoy vamos a beneficiar a un paciente del sexo masculino. Regularmente hemos dado becas para mujeres, pero el día de hoy vamos a dar una beca para un hombre, y el ganador de la beca es Rodrigo Sánchez. Repito, el ganador de la beca del día de hoy de Aceptas el Reto es Rodrigo Sánchez. Rodrigo Sánchez, comunícate al teléfono 36 32 90 11, y si no fuiste agraciado con la beca y deseas una consulta personal, comunícate al mismo teléfono 36 32 90 11, y seguimos con el programa Quiero Vivir con el doctor Priego. Muy buenos días.